En un momento iniciamos este debate, pero antes vamos a ver el tablero donde se llevará a cabo este debate. Pese a que los primeros 3 años de gobierno de Enrique Peña Nieto estuvieron signados por la desconfianza en las instituciones, los escándalos de corrupción y crímenes de Estado, los resultados del proceso electoral de mitad del sexenio renuevan la mayoría priista en la Cámara de Diputados, en conjunto con el Partido Verde y Nueva Alianza. De acuerdo con algunos analistas, esto obedece a la división de las llamadas fuerzas de oposición. En esta escena entra un nuevo actor político, Morena, que igualmente se encuentra bajo la lupa ante el riesgo de convertirse en otro PRD, el gran perdedor de estas elecciones. Por otro lado están los candidatos independientes, entre los que se encuentra Jaime Rodríguez, el Bronco, quien destaca por su exmilitancia priista y el apoyo recibido de parte de la cúpula empresarial en Nuevo León. Tampoco hay que olvidar los hechos violentos relacionados con la jornada electoral ocurridos en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz, como reflejo del descontento generalizado ante la anulación y violación de derechos ciudadanos. Hoy en Jaque al Rey, México después de las elecciones. Iniciamos este debate con la regla del minuto, misma pregunta para para todos. La siguiente es, ¿cambia en algo la escena nacional, el escenario social y político después de las elecciones del 7 de junio? Manuel Bartlett. Sí cambia. En primer lugar, para mí, es una clara derrota de Peña Nieto y del PRI. Y por otro lado, la entrada de Morena a la batalla electoral y política es lo más importante de esta elección. Gracias. Jorge Fernández. Sí hay un cambio, yo diría, desde luego de entrada un cambio en la escena electoral. En la escena electoral y en la conformación, en la ubicación de los partidos, en las cámaras. Es notable lo que pasa en el Distrito Federal. Y yo dejaría una pregunta después de coincidir con el cambio que decía el senador. ¿Ese cambio qué significa respecto a los movimientos sociales? Perfecto. Atseli. Me parece que para la inmensa mayoría de la población no cambia prácticamente nada. La situación de desprestigio de la política, de los políticos, en general de la clase gobernante y de todos los partidos se mantiene intacta. Sobre todo se fortalece con unas elecciones impuestas a sangre y fuego, asesinatos nuevamente, desapariciones, presos políticos. Y probablemente en el arriba lo que sigue cambiando pues es cómo se van a seguir repartiendo el pastel por estos siguientes 3 años y en adelante, mientras las cosas abajo no cambien significativamente. Héctor Díaz Polanco. Sí, yo creo que se combina sin duda un avance importante, un cambio fundamental, con la persistencia de fórmulas, prácticas, etcétera, viejas, que se reprodujeron claramente en este proceso. Por lo que respecta a lo primero, me parece que lo más importante es el cambio de actitud, el efecto que tuvo sobre la población, el resultado electoral. Y por lo que respecta a lo otro, el hecho de que el país seguirá viviendo bajo estas condiciones de falta de equidad, de trampas, de prácticas viejas, de lo viejo. Claro. Han sugerido pues varias situaciones, ¿no? La entrada de Morena, la cuestión de que no se cambia básicamente para el grueso de la sociedad civil, y en efecto, ¿no? También la cuestión de que amanecimos con la mayoría priista ese 8 de junio. Sin embargo, bueno, pues tenemos que cierto sector de la sociedad ha dejado de creer, como bien lo mencionas, en las instituciones, pero por otro lado también el descontento también por acudir a las urnas, y por otro lado pues resulta que el PRI es mayoría en el Congreso. ¿Cómo explicar esta contradicción en este sentido? Manuel Bartlett. Bueno, yo quisiera corregir la cuestión de que el PRI mantiene el control del Congreso, porque el PRI pierde, tiene la votación más baja, tiene un 29% del 47% que participaron. Y sin embargo, con el dominio mediático que tiene este poder de Peña Nieto oligárquico, está haciendo creer que el PRI conserva el poder. Entonces, ayer, por ejemplo, se permitió Peña Nieto hacer un discurso en una reunión con libaneses,
y dice las cosas más absurdas que pudiera decir alguien que esté en la realidad, como dice aquí esta inteligente mujer que habló. Él dice que el resultado, el triunfo que tienen de conservar el Congreso, ¿verdad?, es el producto de que las reformas van bien, de que la gente está contenta, de que ha habido una respuesta. Y esa es la gran mentira. La gente obviamente sabe que esa elección no representa ese sentimiento de un presidente acusado de corrupción, de la clase política convertida en una basura para la población, de la partidocracia rechazada, de los escándalos de Tlatlaya, de Ayotzinapa. Eso no está en esa elección, ¿verdad? Pero para empezar, si la vemos con cuidado, el PRI pierde, el PRI, se caen los tres partidos grandes se caen, ¿verdad? El control del Congreso lo han tenido ellos. Es falso que la mayoría que se ha establecido en este Congreso secuestrado haya sido con los partiduchos Verde y el partido de Gordillo. No, el control ha sido PRI, PAN y PRD. Eso es lo que no hay que... Esa es la mayoría que ha utilizado los grandes intereses económicos nacionales y externos para darle una vuelta a la Constitución. Entonces, no es esa mayoría. Ahí están todavía el PAN y el PRD, en una crisis porque se cayeron los tres. Se cayeron los tres porque el resultado fue que no los pudo proteger plenamente la mediocracia esta, y la población votó en contra de ellos. Un PRI que obtiene 29% de 47, perdió la elección. Si además cuentas y ves que la elección es falsa, los números son falsos. ¿Por qué? Mira, en las partes urbanas vota el 30%, en las partes comunidades indígenas, marginadas, poblaciones, ahí vota el 60%. En Puebla, por ejemplo, vota el 60%, en la Sierra Norte, en la Sierra Negra, y ahí de ese 60%, el 80% es para el PRI, para esta alianza. O sea, a final de cuentas pierde la elección, porque esos votos que le dan apenas el 29%, ¿verdad?, esos votos son falsos. No lograron con el dominio del dinero. Se reconoce que nunca hubo control del dinero, que es el instrumento de desigualdad más claro. No controlaron a los gobernadores, al gobierno del DF, para empezar, ¿verdad? Entonces es una elección falsa. Es una elección que, como aquí se dijo, no representa el sentimiento nacional, y por tanto es una brutal derrota, y que lleva a Peña Nieto a hacer una campaña falsa de que mantiene el control con esos partidos, y no es cierto. Mantiene el control, que eso es lo grave, con el PRD y con el PAN. Jorge Fernández. Sí, yo coincido con que es una elección que no representa el sentir de la mayor parte de la sociedad. Hubo todo este debate de abstencionismo, de no abstencionismo, que habrá que repensar, que revisar ese debate desde la perspectiva de cómo se planteaba el abstencionismo. Y esto nos lleva a la discusión de si las elecciones sirven para algo. Yo creo que es algo que a la luz de lo que pasó vale la pena retomar. Y dependerá de dónde se ubique uno para decir si sirven o no sirven. Para el Verde sirven en cualquier escenario. Mientras el negocio se mantenga, pues sigue sirviendo la elección. Casi que vote quien vote por ellos. Para quienes están interesados en un cambio serio en el país, que están interesados en revertir la reforma energética, quienes están interesados en posicionar a los movimientos sociales, quienes están interesados en los derechos humanos, quienes están interesados en revertir la situación de violencia, en una revisión de la opción educativa en serio, y no solamente desde el punto de vista laboral, que está perjudicando a mucha gente. En fin, quienes están interesados en esto dirán, pues las elecciones son limitadas.
Sin embargo, esto lo digo rápidamente, de pasada, sin embargo, la alternativa a las elecciones no está clara. Es muy complicada porque hay muchos movimientos sociales, el país es muy rico en movimientos sociales, pero aislados, fragmentados y que no encuentran su unidad, muy difícil de encontrar. Entonces, esto da lugar a que se dan estas elecciones y el 47% de votación es finalmente limitado, pero no tan limitado como se hubiera esperado. Con estas acotaciones que hace el senador, de que cómo se vota más en unos lados que en otro, de todas maneras hay gente que sigue pensando que las elecciones sirven para algo. Hay gente que vota porque la llevan a votar, y porque la obligan a votar, o porque en fin, estas cosas lamentabilísimas, pero hay gente que sigue pensando que la votación sirve. Entonces, yo coincido en que el PRI no tiene la representación real. Sin embargo, tiene una representación junto con el PAN y en buena medida, lamentablemente, con el PRD. Digo lamentablemente por lo que fue el origen del PRD, que ya no lo es. En buena medida, en esta alianza, llega a tener una posibilidad de representación formal, que el riesgo es que sigan caminando hacia los cambios que están perjudicando a la mayoría de la población y que están regalando al país a los intereses, grandes intereses nacionales y extranjeros. Claro. En un momento regresamos, vamos a una pausa. Sí. Estamos de regreso, continuamos con este debate. La pregunta es, ¿cómo explicar esa contradicción entre el descontento y la desconfianza en las instituciones con el regreso o el mayoriteo del PRI en estas últimas elecciones? Atzelvi. Bueno, digamos, sobre el mayoriteo del PRI, pues es evidente que hay unas elecciones, se llama corporativismo, se llama acarreo, ¿no? No implica un respaldo de la población hacia una posición política. Sin embargo, creo yo que también eso es posible a partir de la complicidad de todos los partidos. Es decir, son unas elecciones impuestas, solapadas por todos los partidos, incluyendo los que se hacen llamar de izquierda, ignorando la voz absolutamente de los movimientos sociales que estuvimos reclamando que no había condiciones en un país ensangrentado para un proceso aparentemente democrático. Solaparon, por ejemplo, las mentiras de Chuaifet a los maestros sobre el tema de la evaluación, el cinismo con el que salió a decir no hay evaluación, pretendiendo que así las protestas se acallaran, ni una palabra de ninguno de estos partidos que dicen oponerse a las reformas estructurales, ni una palabra cuando se vuelve a imponer la evaluación, ni una palabra sobre el llamado de los papás de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para que no hubiera elecciones. No hay debate, ignoran absolutamente la voz con tal de poder aparentar su circo, sus pretensiones democráticas en una condición de un país que está en llamas y que está devastándose. Ni una palabra después de las elecciones sobre una jornada electoral con muertos, con heridos, con compañeros detenidos. No hay una correlación entre el análisis de cómo se reacomodan las fuerzas políticas en el arriba con la condición que estamos viviendo todos acá abajo. Díaz Polanco. Sí, bueno, en una primera evaluación yo creo que hay varios puntos que son claros. Ya lo dije, el hecho de que estamos, como en todo momento histórico, en una etapa en que se reproducen las cosas viejas, las prácticas inadecuadas, pero empiezan a surgir brotes de una nueva realidad. Y eso es lo que reveló la elección. En primer lugar, reveló que la mayoría de que presume el grupo sistémico en México, vale decir estos tres partidos y otros aliados, es una mayoría absolutamente ficticia. No solo porque cayeron en su votación, sino porque la reproducción de estos males, de estas formas incorrectas, lamentables de hacer política, muestran claramente que lo que lograron conseguir formalmente como votos, en su mayoría son votos comprados, fruto de la coerción, fruto del engaño,
en suma, en efecto, votos falsos. Si uno descuenta esta parte de la votación total de estos partidos sistémicos, encontrará que tienen una minoría de la población. El verdadero voto duro de aquellos que todavía guardan alguna convicción, pero la mayoría, inmensa mayoría del pueblo mexicano está en contra de estos planteamientos sistémicos. Esto lo descubrimos ahora con más claridad en esta elección. De tal manera que podría decirse que por primera vez en la historia es claro, fundado en los datos concretos, duros, que se construyó una mayoría de izquierda en este país. Es decir, una mayoría de gente que está en contra de la reproducción de este sistema. En segundo lugar, quedó claro que hay evidentemente sobre la mesa diversas vías para buscar solución a los problemas del país, pero que la vía que está vigente en este momento, sin duda alguna, es la vía electoral. Es la que tiene mayor consenso entre la población y es la que se ofrece ante el vacío de planteamiento de vías alternativas. Un planteamiento de vía alternativa no puede consistir meramente en el hecho de plantear las críticas a la condición que está viviendo el país, porque en eso estamos de acuerdo, los que estamos colocados en el lado izquierdo. El asunto es que habría que plantear, después de ese balance crítico, una vía para salir del atolladero en que estamos. Y el problema es que en el horizonte político contemporáneo actual en México, la vía que aparece es la electoral, y eso está cargado también de elecciones. Uno de los grandes problemas que tiene planteado el país es el de impedir que una minoría siga reproduciéndose en el poder a partir de la disposición de los medios de comunicación, el uso del dinero de manera masiva y la coerción sobre la población. Porque si vamos al siguiente momento electoral, particularmente en el 2018, en estas mismas condiciones, sin tener esa mayoría, la van a realizar otra vez en forma de voto con los procedimientos que vimos ahora. Ese es el gran reto que tenemos por delante. En este sentido, bueno, hablamos de una mayoría, hablamos de que no es una verdadera mayoría, pero sin embargo, ¿qué va a pasar en estos 3 años restantes del gobierno de Peña Nieto? O sea, estamos hablando de que seguirán legislando y seguirán pasando estas leyes que están pendientes, como la ley agraria, la ley general de aguas, la cuestión, bueno, el tema de salud. ¿Qué estará pasando en ese momento? Y por otro lado también, tenemos que Morena, ¿no? Una de las principales banderas en estas campañas electorales fue precisamente reformular o revisar la reforma energética. ¿Qué tan viable es esto? Y también qué tan viable es ingresar a otros actores sociales a la discusión en estas materias. Manuel Bartlett. Bueno, sí, ya estamos de acuerdo en que la elección resultó es un fraude. Sí. Manipulado por los medios de comunicación, que es parte de esta dictadura, la dictadura mediática que hace que la gente no se entere de lo que pasó, y el poder que mantiene formalmente el presidente, que termina siendo un poder policíaco-militar. Y otro elemento que hay que tener en cuenta siempre, que un poco se nos olvida, es la penetración ya definitiva de los Estados Unidos en México, que es el factor que apoya a esta mafia que está ahí, ¿no? A este trío de partidos, la entrega a los Estados Unidos, que están pendientes, y lo ha dicho Obama, están pendientes de que, pese a que es corrupto, y le dicen, no, hombre, fíjate en esa hipocresía norteamericana, cuando va Peña Nieto a visitar a Obama, que no le hace, porque esa es la pequeñez de estos entreguistas, no le hace una cena como se hace en la primera visita de Estado, ¿no? En la Casa Blanca, sino le hace una reunión y lo invita después a tomar unas hamburguesas y le dice que se vaya, ¿no? Ahí le dicen a Obama, ¿cómo recibe usted a New York Times, Washington Post, todos? Si es un corrupto, fíjense ustedes, como si eso les interesara. Dice, es nuestro amigo, México es nuestro vecino, necesitamos apoyarlos para que construyan sobre las reformas estructurales que han hecho. Ese es el interés de Estados Unidos, que construyen. Sea corrupto, sea quien sea, no importa. Bueno, ese es el otro poder que hay que tener en cuenta, ¿eh? O
Si no lo tenemos, pues estamos en el aire. Ahí están atrás de esta oligarquía ya transnacional. Entonces, ese es el problema que tenemos ahora. Yo decía, y lo creo, lo único que vale tomar en consideración en esta elección es la penetración de Morena. Morena logra, ¿verdad?, sin recursos, porque no tuvo recursos, logra estructurar un partido en menos de un año y tiene ese resultado pese al fraude, pese a que no pudo tener en esta primera elección representante de todas las casillas, que es clarísimo si no estás. Te roban, te quitan o te ponen mal, ¿no? Entonces, aún así, Morena penetra. Morena está y se dice, es la esperanza que tenemos en esta situación. Morena sí estuvo en una posición de limpieza, sí ha estado recorriendo el país Andrés Manuel López Obrador para animar a la gente a participar, que ese es el problema. Hay dos vías, nada más, para salir de esta situación de violación a los mexicanos. No hay un gobierno que se ocupe de los mexicanos, para nada. Son los negocios, es el aeropuerto, son los contratos. Ese es Peña Nieto. Su corrupción es más allá de una casita en las lomas, ¿no? Y su asociación con Estados Unidos. ¿Cómo salir? Hay dos, nada más. Uno, la vía electoral sí queda abierta, o la revolución, no hay más. Es decir, la insurrección de la población, esa población explotada, miserable, sin oportunidades, los jóvenes que no saben a dónde van a ir porque esto no va a crecer si están llevando los recursos mineros, petroleros, todo ya es una penetración absoluta, ¿verdad? No tiene destino esto como país, a ese grado. Entonces, ¿qué van a hacer los jóvenes? ¿Qué van a hacer la población? ¿Qué van a hacer? Bueno, pueden ir a una elección para romper esto, ¿verdad? O si no, no queda más que la insurrección. No hay más. Entonces, Morena está jugando a la carta de la elección pacífica, dicen, esta es una lucha pacífica, frontal, sin ninguna connivencia en lo absoluto con ninguno de los poderes. Bueno, esa es, y te dicen, ¿ustedes creen que lo van a dejar? Bueno, hay el Economist de esta semana, que es una revista absolutamente conservadora, imperialista, financierista, de los Rothschild, pero inteligente, ¿no? Dice claramente eso. Bueno, Peña Nieto mantuvo este poder ahí, como dice, será suficiente para que aplique las reformas que a ellos les interesan. Si lo que necesitan es que ya entre la ExxonMobil, que entre la Deutsche Shell, que entre, eso ya es lo que interesa, ya que entren y se repartan el territorio nacional. ¿Tendrá el poder para hacerlo o no? Tiene que actuar, tiene que atacar la corrupción. Estamos de regreso con la pregunta, ¿qué pasa con este Congreso mayoritariamente priista? ¿Sí se van a seguir levantando esas manos dóciles para aprobar todas las legislaciones pendientes? ¿Si realmente Morena va a ser una oposición en el Congreso? ¿Y cómo incluir a los sectores de la sociedad en la discusión? Atzelvi. Sí, me parece que evidentemente la vía electoral no es la única y que tampoco existe esta dicotomía absoluta que planteaba Bartlett. Creo que la idea de que la vía electoral es la única también se ha tenido que imponer, sobre todo en los últimos años, por la vía de la represión y la violencia. Hay ejemplos muy claros, lo que pasa es que son ignorados, son acallados
son ninguneados. Está el ZLN, desde luego, Cherán, la Policía Comunitaria, Ostula, toda una cantidad de procesos autonómicos que están intentando construir formas alternativas de organización popular que no pasan por la vía electoral ni con la necesaria alianza de esta clase política en la que no confiamos. Sobre el tema de las reformas estructurales, claro, el problema es que en la medida en la que se pretende ignorar, digamos, a la oposición que no es electoral de la resistencia contra las reformas estructurales, se ignora a los movimientos sociales, resistir contra las reformas es más difícil. Sobre todo porque a partir de esta dicotomía que se plantea como fatal, se ignora, por ejemplo, que quienes han impedido en los hechos que entren las máquinas a hacer hoyos y a construir cosas son los movimientos sociales, son los pueblos que se están organizando, para quienes ni Morena ni los partidos de oposición son aliados naturales para resistir en contra de las reformas. Hay una profunda desconfianza de sus personajes, de sus actores. Este culto a la personalidad de López Obrador a mí me parece aterrorizante, porque plantea una desvalorización de las capacidades de la gente, de los pueblos, de organizarse y de construir, digamos, alternativas reales al sistema. Entonces, digamos, mientras estos partidos que se pretenden oposición no se ganen la confianza de los movimientos sociales para que los podamos ver en alguna medida como aliados, es decir, mientras no den señales claras de estar dispuestos a pararse enfrente de las reformas más allá de debates en las tribunas, digamos que se callan al final cuando viene el proceso electoral. Insisto yo que el ejemplo más claro es justo este, donde está este nuevo actor que se llama Morena y que se pretende como la salvación de México, o ya no me acuerdo si es el PT, no puse mucha atención a sus programas, a sus comerciales, pero salvación o esperanza, al final ninguno ha sido capaz o fue capaz en este proceso de decir la elección no se puede hacer en estas condiciones. Ninguno. Y termina la elección y salen todos a llamarse al triunfo, a vanagloriarse por sus capacidades, pero hay un absoluto desprecio por la capacidad organizativa de la gente, por los pueblos que estamos resistiendo, que estamos luchando, y mientras no sea así, o sea, mientras a ellos se les olvide que los movimientos sociales existen, pues no son un aliado natural, y efectivamente la resistencia contra las reformas va a ser más complicada, además porque también están solapando la criminalización de la protesta, bloqueando el derecho a la protesta, porque estos pueblos que están siendo alternativas ante el sistema electoral, ante el sistema de los partidos, están siendo encarcelados, desaparecidos. Está el caso de Néstor Salgado, de la Policía Comunitaria, de donde tampoco hay muchas voces que planteen desde la arriba su liberación. Entonces, pues sí, el escenario es complicado, pero desde nuestro punto de vista la única salida está en la organización desde abajo, en la construcción de poder popular y de autonomías. Jorge Fernández. Okay. ¿Qué sigue en los próximos 3 años? Antes de intentar dar una opinión, yo nomás quería hacer referencia a lo que decía el senador respecto a que cuando Obama recibe a Peña Nieto le dicen es un corrupto, y él dice, sí, pero estaba con nosotros. Me acordé de aquello de John Foster Dulles cuando era de la CIA, que le dijeron de Somoza, que era son of a bitch. Son of a bitch, es un hijo de perra, sí, pero es nuestro hijo de perra. Entonces, todo momento hay diferencia guardada, pero pareciera algo parecido. Yo creo que hay un enorme riesgo, varios riesgos, pero señalo uno, que es que esta minoría real, que aparece como mayoría formal, siga operando en los órganos del Estado. O sea, sin tener el respaldo de la población o teniendo el respaldo de sectores muy pequeños de la población y muy poderosos, el riesgo es que sigan profundizando las reformas que están dañando al país, que están enajenando al país y que están haciendo un enorme daño a la población. Entonces, eso no es menor, porque bueno,
los movimientos están actuando, yo coincido en que hay, yo lo he señalado, muchos movimientos, están las autonomías, pero el aparato del Estado sigue funcionando en detrimento del país y en detrimento de los movimientos. Entonces, ¿cómo revertir esa situación? Yo entiendo perfectamente esta gran desconfianza hacia los partidos, en buena medida la comparto, porque efectivamente se quedan mucho en la formalidad también. O sea, si ganamos la elección, revertimos la situación. Además, eso no necesariamente es así, aún con las mejores intenciones, si no se tiene el apoyo popular. El apoyo popular no está solamente en ir a votar. Se puede votar por un partido que se considere que es el que puede hacer algo por cambiar las cosas, pero el sostén del partido no está ahí. El sostén del partido está en la acción popular y en los intereses populares en el mejor sentido de la palabra. Entonces, yendo a esta dificilísima pregunta de las alternativas, yo sigo creyendo que la vía electoral sí presenta algunas posibilidades. Yo no estoy seguro de poder, yo diría que es la alternativa. Abre posibilidades. Tan las abre que en el Distrito Federal, que sería un tema a tratar exclusivamente, tan las abre que una parte de la población votó en contra del PRD fundamentalmente por la corrupción del PRD y porque el PRD dejó de ser un partido de izquierda. Y se fue por lo que consideró que es la alternativa, que es Morena. Vamos a ver qué pasa con Morena. Vamos a ver si no es el PRD 2. Entonces, ¿de qué dependerá eso? Hablo del Distrito Federal por lo pronto, de que Morena se vincule con los movimientos sociales. Yo diría más, se ponga al servicio de los movimientos sociales. Esto me parece que es básico. Sí, claro, y en el nombre lo tiene, ¿no? Movimiento. Claro, pero que el movimiento no sea el movimiento para la elección, sino que sea el movimiento, el caso es que sea un movimiento, un movimiento que se ponga al servicio de los movimientos sociales. Creo que hasta ahí está una clave central para evitar llegar a una cuestión de una revolución para la cual las condiciones son sumamente complicadas por la cuestión geopolítica en buena medida que decía el senador. Claro. Puede haber insurrecciones, de hecho las hay. De hecho las hay, en muchas partes del país hay movimientos insurreccionales. Sin embargo, pensar en una insurrección revolucionaria generalizada tiene problemas serios de organización, de vinculación de los movimientos y el problema geopolítico, que como decía Héctor, bueno, no hay que considerar que es fatal, pero está ahí. Es un problema serio. Entonces, me parece que la elección tendrá sentido. Y esto puede haber sido una pequeñita campanada, lo de Morena en este momento, y insisto mucho en el Distrito Federal, tendrá sentido si el partido movimiento se pone al servicio de los movimientos. Se gana la confianza, como decías. O sea, pero ganarse la confianza no es solamente hablar bonito, no es solamente, sino ganarse la confianza es ponerse al servicio y decir, bueno, ustedes están uniéndose a la defensa del territorio, están peleando para detener esos proyectos mineros que están devastando las tierras, las aguas, etcétera. Entonces, yo me pongo al servicio de ustedes. Y al ponerme al servicio de ustedes, lo que podemos lograr es que en la acción social vayamos juntos y en la acción formal yo asuma lo que ustedes están planteando. Okay. Esa puede ser una orientación, quizás que no alcance para esos 3 años. Porque las condiciones están todavía difíciles, pero que se puede ir planteando desde ahora. Claro. Díaz Polanco. Bueno, yo creo que, en efecto, en primer lugar, Morena sí es evidentemente la gran novedad, a partir de sobre todo por las condiciones en que ocurrió lo que ocurrió en la elección. No hay que olvidar que Morena participó en esta elección en desventaja, por ejemplo, en términos de publicidad oficial, de 1 a 40, por cada anuncio, digamos, de Morena, salían 40 o 30 de las otras organizaciones, prácticamente sin recursos. Es decir, Morena actuó prácticamente con su base organizada, casa por casa, y sin embargo logra este resultado. En segundo lugar, no se debe esperar de Morena cosas que Morena no podría hacer, ni aún con los buenos resultados que en general se dice que obtuvo.
decir, alguna vez alguien dijo que si Morena obtenía resultados parecidos a los que logró, se revertirían las reformas estructurales. Pues eso habría sido una locura. Nadie lo planteó así porque eso es imposible. Lo más que podemos esperar es que Morena, junto con otros partidos políticos con presencia en el Congreso, logren una articulación con la sociedad, con los ciudadanos, con los movimientos sociales suficiente como para, en primer lugar, frenar el proceso de reformas estructurales neoliberales. Es decir, hacer imposible que avancen en los terrenos que quieren avanzar, en servicios, incluyendo el agua, etcétera, que quieren completar su proyecto de entrega del país a los intereses privados y extranjeros. Y en segundo lugar, crear las condiciones para que, ahora sí, en 2018 probablemente tengamos una mayoría que nos permita revertir por completo los avances neoliberales y ahora sí avanzar en el sentido de un proyecto nacional, popular, de cara a la mayoría. Pero no podemos esperar que se consiga más de eso en esta etapa. Ahora, esto tiene precondiciones, ya se dijo. Una de ellas es que Morena actúe consecuentemente con su programa ético-político, que en efecto se vincule cada vez más a los movimientos sociales, que además mantenga el espíritu de lucha y de organización. Es decir, Morena tiene un reto de organización muy importante todavía. No es una organización nacional asentada de manera pareja en el mapa nacional. Necesita construir esta organización para las fases que vienen. Quédense con nosotros, regresamos, vamos a una pausa. Esto es Jaque al Rey. Sí. Estamos de regreso. En este sentido, bueno, estamos hablando sobre los movimientos sociales, sobre el papel que desempeñará Morena en esta legislatura, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente es muy poco tiempo lo que le puede quedar para hacer o actuar de manera decisiva. Pero en este sentido, ¿cómo juntar tanto al sector social como al sector político, ¿no?, que se dicen de oposición o que se plantean como oposición? ¿Cómo crear estos vínculos entre las diferentes fuerzas de izquierda, si es que todavía podemos llamarle de izquierda en este país? Artselvi. Bueno, no sé, o sea, para mí o para nosotros lo importante está en cómo construir capacidades colectivas de los distintos movimientos sociales, cómo juntar las agendas de manera que podamos resistir de forma más organizada, más clara a los avances del capital y al mismo tiempo fortalecer nuestras capacidades. La verdad es que para la agenda de muchos o de amplios sectores del movimiento social, cómo construir una alianza con los sectores electorales o con los partidos de oposición es un debate que se agotó hace mucho tiempo, cuando menos desde la traición de 2001 al EZLN. Sin embargo, tal vez estas señales de buena voluntad de estos partidos que se dicen de oposición, si tienen algún interés en vincularse con los movimientos, es, por ejemplo, pelear por la libertad de los presos políticos, de Néstora Salgado, de Mario y Fernando del Pueblo Yaqui, de Fernando Bárcenas de la UNAM, en fin, de el conjunto de presos políticos, defender el derecho a la protesta social, garantizar las condiciones mínimas para que podamos resistir este avance del capitalismo y en general de la clase política y de la élite en este país. Díaz Polanco. Sí, yo creo que esto no es imposible. Tiene gran dificultad. Hablo de esta posibilidad de vínculos, de acuerdo básico respecto a ciertos puntos muy específicos. No se puede esperar ni que los movimientos se conviertan en especies de partidos, ni que los partidos actúen como movimiento, pero se puede pedir a los movimientos que sigan planteando los asuntos palpitantes del país y que obliguen a los partidos que quieran avanzar en la transformación a tomarlos en cuenta. Y los partidos a su vez deben estar muy atentos a estos planteamientos. Ahora, yo quisiera señalar las dificultades, porque muy a menudo se dice, bueno, ¿por qué Morena o algún otra organización política no se muestra abiertamente vinculada al movimiento que en ese momento esté sobre el terreno político? Pero esto tiene sus dificultades, porque cuando un partido político no da muestra de cercanía, se dice ese partido no está vinculado. Pero cuando
un partido da muestra de interés, de identificación, corre el peligro de un rechazo bajo el argumento de oportunismo, se quieren montar sobre el movimiento social, etc. Entonces, en el caso de Morena hemos tenido un cuidado verdaderamente extraordinario en esos acercamientos, de tal manera que muchas veces se dice, bueno, yo no he visto Morena en tal manifestación. Bueno, el 90%, el 80%, el 50% eran de Morena. Pero tienen órdenes estrictas de no aparecer con sus pancartas de Morena, etc. Pero esto te crea una situación muy complicada. Y esa dificultad hay que tomarla en cuenta. El punto es, ¿ese partido ha estado en contra de las reivindicaciones de este movimiento? Pues no. ¿Las ha defendido? Sí. Pues eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y si hacemos esta reflexión, estamos entonces en condiciones de ver cómo podemos apoyarnos mutuamente. No se necesita en el país que hayan solo partidos o hayan solo movimientos. Lo necesitamos a ambos. De hecho, no hay posibilidad de que los partidos cumplan con su función, con sus objetivos, los partidos de izquierda, quiero decir, sin la alimentación que viene de los movimientos sociales. Jorge Fernández. Sí. Sumo las dificultades que dice Héctor, algo que también decía el senador hace un rato. El poder actual, el gobierno actual, está sentado, decía el senador, sobre el poder militar, el poder policíaco, la cuestión de la geopolítica, el apoyo de Estados Unidos, pero también sobre la delincuencia organizada. Es una variable que tenemos que tener presente permanentemente. Hay trabajos que indican cómo en lugares donde la minería está arrasando con los pueblos, está presente la delincuencia ahí. La delincuencia hace parte del trabajo que hace también la policía. Entonces el panorama es sumamente complicado. Pongo nada más un ejemplo, si alcanza el tiempo, poner rápidamente, de cómo esta conjunción entre partido y movimiento es necesaria. La cuestión energética. Sí. Las reformas constitucionales en materia energética ya están afectando a las poblaciones directamente. Y si no se revierte, las van a afectar más por problemas de agua, de tierras, en fin. Las poblaciones se están defendiendo en el lugar. Pero la fuerza es terrible, la fuerza es una fuerza avasalladora. Entonces, si entendiéramos, si logramos entender y ponernos de acuerdo en que hay que revertir la reforma energética de manera general en el país, y si es necesario internacionalmente, hay peticiones interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es interesante, no solamente por Morena, que lo hizo, sino también por sectores de la sociedad civil. Hay cuando menos una petición. Bueno, esto es un camino, y este es un camino que le toca a los partidos o al partido de izquierda en el Congreso, en este caso, para intentar revertir eso internacionalmente, pero tiene que ser en alianza con los movimientos, ahí donde los movimientos están defendiendo sus tierras y sus territorios. Si esta alianza, pongo ese ejemplo nada más, como puede haber otros, hasta luego, se logra, creo que se puede no solamente frenar lo que está pasando, sino avanzar hacia una democracia real y sobre todo sentada sobre intereses nacionales y populares. Muy bien. Manuel Bartlett. Bueno, a mí me parece que Atzelvi ha puesto aquí en la mesa un tema fundamental, ¿no? Inclusive el lenguaje, el enojo, es muy educadita y muy linda, pero está muy enojada y tiene razón. El rechazo, ¿no? Hay un rechazo. Es importantísimo lo que ella dice. El asunto de Morena, inclusive discutieron en sus congresos si era movimiento o era partido, ¿no? ¿Te acuerdas? Ahí algunos participaron para decir que están abandonando los movimientos, ahorita el movimiento tal, ahorita tal cosa, tenemos que estar cerca. Permíteme que se nos acaba el tiempo, pero si quiere concretar esta idea para ya pasar al minuto de conclusiones. La concreto. Sí. Tiene razón Atzelvi, ese es el tema, ¿verdad? Pero lo que tú estás viviendo es nada con lo que viene. Porque, bueno, está bien el gasoducto ahí en Puebla, lo que pasó aquí y allá, ese es nada.
La reforma energética establece prioridad a las empresas transnacionales para entrar y solicitar la tierra que quieran. Bueno, permítame Se llama ocupación temporal. Eso es lo que va a ser brutal después. Termino y luego hablamos. Sí, pasamos al minuto de conclusiones. Atzelvi Hernández, por favor. Bueno, yo creo que si se piensa en una posible alianza, por ejemplo, para resistir contra la reforma energética, podrían empezar sumándose a la resistencia que está hoy en la calle contra la reforma educativa. Ahí están los maestros resistiendo heroicamente desde hace por lo menos 2 años, y estos partidos han mantenido un silencio cómplice de todas las decisiones que está tomando la SEP, incluyendo esta última de engañar con el retiro de la evaluación y luego volverla a imponer con la mano en la cintura. Ahí hay una oportunidad para avanzar en este camino de resistir contra el proyecto que es integral del Estado. Para poder avanzar en la reforma energética tienen que avanzar también en todo lo demás, y ahí están los retos de los pueblos para organizarse. Gracias. Bueno, pues creo que está claro. Creo que es indispensable para salir de este terrible atolladero que haya una conjunción de un partido realmente de izquierda o en partidos realmente de izquierda con los movimientos sociales. Ese es un reto enorme y por tanto, en ese sentido, las elecciones seguirán teniendo caso parcialmente. No es que sea la única vía. Seguirá teniendo caso siempre y cuando quienes participen en ella puedan representar los intereses populares. Gracias. Díaz Polanco. Bueno, yo señalaría 2 cosas. En primer lugar, lo que vemos es una situación terrible, y lo que no podemos hacer es aplazar la búsqueda de soluciones. Si pudiéramos buscarla ayer, deberíamos haberlo hecho. Si pudiéramos hoy. Es decir, no se puede aplazar hasta que tengamos la fuerza suficiente, la acumulación de capacidades, o que definamos el proyecto. Tenemos definidos objetivos muy claros: detener el desastre neoliberal, y eso hay que hacerlo ya con la lucha de hoy y con las fuerzas que tenemos. En segundo lugar, no hay vía predeterminada, ni diacrónica ni sincrónicamente, ni hoy ni en la secuencia. Las vías dependen de los procesos. Los que decimos en este momento la vía electoral, no estamos cerrando ninguna otra vía, ni siquiera la armada, desde mi punto de vista. Pero que estamos creando condiciones para que cualquier vía que la condición histórica del país determine en su momento, podamos usarla exitosamente. Lo que no podemos hacer es renunciar a la lucha permanente contra el sistema neoliberal. Manuel Bartlett. Sí, lo que dice Díaz Polanco es cierto. Estamos en una disyuntiva brutal. Yo les comento, la reforma energética autoriza a las transnacionales, que son empresas imperialistas, a ocupar el territorio que quieran. Entonces esto que estás platicando ahorita es un juego de niños. Van a entrar en todo el territorio nacional, y para eso han armado a ese país en contra de su tradición pacifista. Estamos gastando en armamentos para beneficio del negocio norteamericano miles de millones, que se le quita educación. Están creando una policía militarizada brutal, porque están preparados para la represión. Cuando tomaron la decisión, y lo dice Osorio Chong en alguna ocasión, es que ya sabíamos que cuando desfilan los muchachos por asuntos de Ayotzinapa, que es una desaparición de parte del Estado mismo, dice, es que nosotros ya sabíamos que esas son las fuerzas que están en contra del proyecto nuestro. Ya lo sabíamos. Y es cierto, ya sabían que al tomar estas medidas regresivas, se iban a enfrentar a la población misma, no solamente por opinión pública, sino por la realidad esta. Entonces, lo que viene es gravísimo, y los movimientos sociales van a hacer la defensa de su casa, de todos los mexicanos, y de sus tierras, ¿no? De manera que yo comparto la preocupación de Atzelvi, y llamo la atención, cuidado. Muchas gracias. Bueno, pues hemos concluido este programa. Saludos al área de la Bahía en San Francisco y a Marín TV. Buenas noches.